Muy bien. ¿Qué es el factor de potencia? Hagamos un pequeño repaso de esto. Seguramente ya ustedes lo dominan muy bien, pero es importante que veamos o que hagamos un repaso, ¿no? El factor de potencia en un circuito netamente resistivo, solo resistencia, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que cuando el voltaje comienza en un tiempo igual cero, la corriente también comienza a aumentar, ¿no? Hasta el punto en el que si el voltaje es máximo, la corriente que tenemos es máxima. Es decir, no hay un desfase entre la corriente y el voltaje. Voltaje máximo, corriente máxima, nos va a dar una potencia. Tenemos que potencia es voltaje por corriente por el coseno del ángulo de del voltaje y de la corriente, el coseno del ángulo de voltajes y corriente. Si esto está en fase, es decir, este ángulo es cero, entonces la potencia que vamos a tener aquí es máxima, en este caso, ¿no? Potencia máxima. Y esto es lo que buscamos en los sistemas eléctricos, en los sistemas de potencia. Buscamos sacar el mayor provecho de la corriente que tenemos. Que con pequeñas corrientes podamos tener la máxima potencia, ¿sí? Esta es la potencia que aprovechan los equipos para hacer su trabajo, ¿ok? Pero, bueno, el mundo no es ideal, los circuitos no escapan de eso, no siempre la corriente está en fase con el voltaje, siempre hay un pequeño desfase y eso se lo debemos a las inductancias, a las bobinas. Sabemos que los sistemas eléctricos están conformados por bobinas, los motores tienen bobina, el transformador tiene bobina, y esta bobina lo que hace es que tiene el efecto de retrasar la corriente del voltaje. Vectorialmente se representa de esta manera, la corriente hacia acá abajo está desfasada a 90 grados del voltaje. Esto es en un circuito netamente inductivo, no tiene resistencia, no tiene capacitancia, solo inductancia. Entonces ocurre esto, ¿no? Un desfase de 90 grados. Y lo que quiere decir es que cuando el voltaje comienza a subir en el tiempo igual cero, cuando cerramos el interruptor en este punto, las corrientes son cero. El voltaje va subiendo, pero todavía no tenemos corriente circulando a través de nuestro sistema. Eso ocurre por, bueno, algunos efectos físicos dentro de la bobina, se demora debido a al paso de las líneas de campo magnético, pero lo importante o lo que tenemos que saber es que cuando el voltaje llega a un máximo es cuando empezamos a tener corriente circulando a través de la bobina, ¿no? Y aquí lo vemos en esta gráfica. Y el voltaje comienza a disminuir, y cuando el voltaje está en cero o pasa por cero, entonces tenemos corrientes máximas. ¿Y eso qué pasa o qué ocurre en nuestras fórmulas de potencia? Bueno, si el voltaje es máximo pero la corriente es cero, entonces la potencia va a ser cero. Y si el voltaje está en cero y la corriente es máxima, la potencia igual va a ser cero. Entonces, este tipo de condición para los sistemas eléctricos no nos conviene. No nos conviene porque no le sacamos provecho a la potencia. Con las capacitancias ocurre algo similar, solo que en este caso, los condensadores, los capacitores, lo que hacen es que adelantan la corriente con respecto al voltaje. Y aquí lo vemos, el voltaje es cero y entonces tenemos una corriente máxima, ¿no? Voltaje cero, la corriente es máxima y eso lo vemos en los condensadores. Usted cierra un circuito con un condensador y la corriente se inyecta durísimo, ¿no? Entonces, a medida que el voltaje va subiendo, las corrientes en los capacitores disminuye hasta el punto que en los circuitos de capacitancia pura tenemos voltajes máximos, corriente cero. Entonces, cuando el voltaje es cero, las corrientes son máximas. Y en nuestra fórmula, otra vez de la potencia que hace trabajo, la potencia activa, entonces lo que vamos a tener es que ese desfase va a ocasionar que la potencia que hace trabajo sea cero, ¿no? Entonces, aquí tampoco nos conviene para los sistemas de potencia. Ahora, aquí estamos hablando de
aislantes, ¿no? No del sistema eléctrico de potencia por donde los circuitos por donde pasan los conductores por donde pasa la corriente, ¿no? Sino que estamos hablando de aislantes. ¿Qué sucede en el aislante? ¿Qué nos conviene en cuanto al factor de potencia? ¿Qué nos conviene en los aislantes? Bueno, aquí tenemos simulamos lo que es un aislante, ¿sí? Un aislante que está en medio de un electrodo de tensión por donde circula corriente, tiene voltaje este electrodo, y el punto de tierra, ¿no? El sistema que nos lleva a tierra. Este aislante puede ser cualquier cosa, ¿no? Papel, cartón, aceite, gas, cubiertos, un vacío, el vacío de un interruptor, resinas, porcelanas, ¿no? Y por eso es que la prueba de factor de potencia es el bueno. Todo lo que tiene aislante le podemos hacer las pruebas de factor de potencia. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que cuando metemos tensión, aquí un voltaje a este electrodo, en el aislante las cargas comienzan a ordenarse, ¿sí? Tenemos que todas las cargas positivas comienzan a pasarse para acá. Cargas positivas se pasan a un lado de este aislante, ¿sí? Y las cargas negativas entonces se van hacia el lado contrario. Esto origina movimiento de iones, de átomos dentro del aislante. Este movimiento que hace que todas las cargas se ordenen, positivas se ordenen de un lado y que las negativas se ordenen del otro lado, es un movimiento de cargas y es lo que se conoce como corrientes capacitivas, ¿sí? No son corrientes que atraviesan el aislante de un lado al otro, por ejemplo, esta corriente que pudiera venir por aquí, producto de alguna situación, o producto, bueno, del voltaje, ¿no? Que se aplicó una corriente que atraviese el aislante y se vaya a tierra. No, no son este tipo de corrientes, son corrientes capacitivas porque es producto del ordenamiento de las cargas dentro del aislante. ¿Sí? Por eso es que si lo viéramos en un osciloscopio, si lo pudiéramos graficar, vemos que las corrientes capacitivas se desfasan del voltaje en 90 grados y las corrientes que pudieran circular por aquí se desfasan en 180 grados de las corrientes que pudieran circular por aquí, porque van en sentido contrario. Es producto del ordenamiento de estas cargas dentro del aislante. De manera que esto lo pudiéramos representar en nuestro circuito equivalente de esta manera, ¿no? Un voltaje que se aplica, una corriente que empieza a circular por un medio aislante que se comporta como un capacitor. Es una corriente capacitiva, una corriente que es producto del ordenamiento de las cargas dentro de un aislante que se comporta como un capacitor. Recordemos que el capacitor tiene una placa de un lado y otra placa del otro lado. Las cargas se van ordenando, unas aquí, ¿sí? Positiva y otras aquí de este lado negativa. Y bueno, esto hace que se muevan las cargas. Y existe una corriente. Esa corriente entonces dijimos que adelanta al voltaje en 90 grados. ¿Ok? Y ya sabemos, ¿no? Voltaje que lo adelanta en 90 grados quiere decir que cuando el voltaje es cero, la corriente es máxima. Muy bien. Esto ocurre en un aislante de manera ideal, pero no siempre, o más bien, siempre o nunca los aislantes son ideales. Siempre hay un paso de corriente a través de ese aislante. Muy pequeña, corrientes extremadamente pequeñas, pero bueno, también depende del tipo de aislante, ¿no? Pero son corrientes que sí siempre circulan en la superficie del aislante, ¿sí? Hacia tierra o a través del aislante, ¿sí? Hacia la tierra. Y estas corrientes que circulan sobre o a través del aislante son las corrientes de carácter resistivo. ¿Por qué las llamamos de carácter resistivo? Porque son corrientes que están en fase con el voltaje. No se desfasan,
del voltaje. Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. ¿Sí? Entonces, esas corrientes las podemos también representar en nuestro circuito equivalente. En el circuito equivalente lo que vamos a ver es algo como esto. Unas corrientes resistivas que circula, bueno, a través de una resistencia y que regresa a la fuente. Y de forma vectorial son corrientes muy pequeñas, mucho más pequeñas que la de las capacitivas, que están en fase, y lo vemos aquí, en fase con el voltaje. Este es el voltaje y esta corriente de carácter resistivo está en fase, está en la misma línea que las corrientes de voltaje. Esta suma de vectores, hace lo que es la corriente total. ¿Ves? Y aquí lo vemos en nuestro circuito equivalente. Una corriente capacitiva que se suma a la corriente resistiva y nos hace entonces la corriente total de nuestro circuito. Y aquí lo vemos de forma vectorial. En esta gráfica vemos que hay un ángulo entre el voltaje y la corriente. Es este ángulo que está aquí. Y esto es lo que llamamos el ángulo que utilizamos para el factor de potencia. Cuando decimos que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, entonces estamos hablando de este ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. En los sistemas eléctricos buscamos que este ángulo sea muy pequeñito, que este ángulo esté por aquí, bien pequeñito, ¿sí? Que este sea nuestra corriente y que la corriente esté casi que en fase con el voltaje. ¿Por qué? Porque cuando este ángulo es 0 grados, entonces el coseno nos va a dar 1. Este coseno del ángulo nos va a dar 1. Y entonces la potencia va a ser máxima potencia, el máximo aprovechamiento. Un sistema eléctrico muy eficiente, porque la potencia es máxima. Y eso se debe a que la corriente está casi en fase con el voltaje y el factor de potencia entonces 1 y la potencia es máxima. Pero en los aislantes lo que buscamos es lo contrario. Lo que queremos es que esta corriente esté casi a 90 grados con respecto al voltaje. Aquí la representamos de esta forma, ¿verdad? Bueno, para que se vea, ¿no? Que es una corriente resistiva. Pero este vector está en los aislantes, está casi pegado a este vector de corriente capacitiva. Está en el orden de mayor a 80 grados, ¿sí? Entre 80 y 90 grados. Está por aquí arriba. Y eso lo que hace es que un ángulo de 90 grados, ¿sí? Nos va a dar como resultado un factor de potencia, el coseno de ese ángulo nos va a dar como resultado 0. Entonces, a multiplicar voltaje por corriente por 0, nos va a dar una potencia de watts, ¿verdad? Watt, recordemos, ¿no? Este es la potencia que hace trabajo. Nos va a dar entonces 0. ¿Sí? Multiplicado por 0 nos va a dar 0. Esto ocurre en los aislantes ideales. Esto es lo que estamos buscando. Entonces, por eso medimos el factor de potencia en los aislantes. Y por eso queremos que ese factor de potencia sea 0. Estamos buscando que la corriente esté casi 90 grados con respecto al voltaje, porque eso nos va a decir que la potencia que estamos perdiendo en nuestro aislante es prácticamente 0. Y eso es lo que queremos, que no exista pérdida de energía, que no exista calentamiento en nuestro aislante, producto de corrientes que están circulando a través de él. No existe ese efecto Joule, ¿sí? En nuestro aislante. Entonces, buscamos que el factor de potencia, el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente que circula a través del aislante o sobre el aislante,
eso sea 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces aquí tenemos que se forma un ángulo entre el voltaje y la corriente, producto de las corrientes capacitivas y corrientes resistivas, y que este ángulo entonces representa el factor de potencia.